Hola mundo, hoy quiero contarles una de las experiencias paranormales que yo viví en casa de mi papá. Creo que fue de las historias que más o experiencia que más me ha marcado dentro de todo lo que pasé en esa casa. Y bueno, para ponerlos en un poquito de contexto, yo los primeros años de mi vida los viví en esta casa, ya que mis papás en ese momento estaban juntos. Para esto tengo varias historias que atravesé durante estos primeros años de mi vida en esta casa, como el que se desaparecían cosas, que luego mi mamá nos echaba la culpa a mí y a mi hermano. Recuerdo mucho que mi mamá nos contó que la niñera renunció porque escuchaba ruidos, se movían cosas, sabes, como que había mucha actividad paranormal, pero no sabíamos cómo a qué se debía, sabes, en ese momento. Mis papás se separan y nosotros nos vamos al rancho de mis abuelos. Para esto yo no volví a pisar esa casa más que de visitas, en un evento a lo mejor, pero realmente estaba muy creepy y a mí me daba miedo. De hecho, como éramos unos niños, nos turnábamos para quedarnos en la habitación de mi papá y yo al final terminaba durmiendo en la cama de mi papá porque no soportaba yo estar en mi habitación. Mi hermano y yo tenemos ahí su habitación, yo la mía, y no soportaba yo estar sola. Sentía que algo me perseguía por toda la casa, como que me observaba y era muy incómodo, o sea, realmente no estaba en paz, ¿saben? Y obviamente cuando nosotros nos fuimos, pues ya era como más tolerable, pero el regreso a esta casa fue cuando yo estaba en la universidad. Primeramente mi hermano y yo estábamos rentando un departamento en donde pues estuvimos muy bien prácticamente, pero mi papá se ofreció a que nos mudáramos con él. Entonces, por temas de nosotros ahorrar dinero, de no gastar, en su casa pues relativamente íbamos a estar más seguros, etc. Mi hermano decide que él se quiere ir y por ende a mí me forzan a irme también a casa de mi papá. Yo no quería porque no sé si les ha pasado cuando entran a un lugar y sienten la vibra de este lugar. Cuando yo siento las energías pesadas de algún lugar, inclusive los colores yo los veo diferentes. Se ve, o sea, la manera en la que yo lo puedo explicar es como si entraras a Silent Hill, o sea, se ve todo grisáceo, se ve como los colores súper diferentes. Y este era el caso y lo que yo sentía cuando entraba a la casa de mi papá, se sentía al cruzar la puerta una energía tan pesada que pues nunca supimos porque mi papá siempre estuvo en esta negación de aquí no pasa nada, y los ruidos son los ecos de las casas de los vecinos. eh, Todo es producto de su imaginación, ¿sabes? Pero yo no sé si obviamente él es papá y trataba de calmarnos, entonces no sé si realmente era como los voy a tranquilizar, pero sí están pasando cosas. Bueno, regresamos ahí. Yo nunca, o sea, mi rutina era, yo salía de la universidad a las 3 de la tarde y mi rutina era todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer antes de las 6 de la tarde. O sea, yo a las 6 de la tarde tenía que estar encerrada en mi habitación. ¿Por qué? Porque mi papá y mi hermano estaban en el ramo médico y yo no los veía hasta las 10, 11 de la noche, que prácticamente pues yo ya los veía como para tranquilizarme y poderme dormir, ¿no? Si no llegaban yo no podía dormir, o sea, estaba ahí con todas las luces de la casa prendidas, cosa que a mi papá le molestaba porque yo tenía todas las luces de la casa prendidas. Eh, pues nada, yo tenía esta rutina y la seguí por meses hasta que hubo un día que también los pongo en contexto. Mi papá, como todo hombre que estaba soltero y por el ritmo de vida que llevaba, él no, o sea, como que no le gustaba como comer en plato normal, ¿sabes? Él compraba desechables y se quitaba mil problemas.
Para esto pues yo agarro 2 vasos desechables porque yo ya estaba por, sabes, de que yo no comía en la cocina en la comedor, no comía ni en la cocina, en la mesa de la cocina tampoco, ni en la sala. Yo llegaba y era como necesito agarrar todo y subirlo a mi habitación y yo me encerraba, o sea, de verdad no salía, o sea, era de que vas al baño, vas a todo, o sea, y te encierras completamente. Pasa que pues nada, iba a agarrar nieve, iba a agarrar refresco, abro la nevera, o sea, yo dejo los vasos boca abajo, me doy la vuelta, abro la nevera y en lo que estaba agarrando el bote de nieve, los vasos salen volando. Les doy contexto, en esa casa no había clima, no había ventilador, las ventanas a esa hora estaban cerradas porque mi papá mi papá era muy específico con las cosas que él hacía, o sea, las ventanas para esa hora ya estaban cerradas. No le gustaba que entrara ningún tipo de insecto, entonces ponía como periódicos abajo de las puertas a pesar de que tuvieran el protector. Entonces no había como que una corriente de aire que tú dijeras, los voló, ¿sabes? Entonces yo no encontraba una explicación, pero en ese momento que salieron volando los vasos, y de hecho salieron, o sea, la cocina está separada del comedor y las divide una puerta. Esta puerta estaba abierta, los vasos salen volando hasta el área del comedor. Obviamente mi reacción fue quedarme paralizada, pero también como que en segundos mi cerebro pensó, no sabes a qué horas regresen, entonces tú necesitas también comer, chica. Agarro la nieve, agarro el refresco, toda la botella, agarro la bolsa con los desechables que estaba ahí en la mesa. Ni siquiera me molesté en recoger los que se cayeron. Empiezo a correr. Empiezo a correr como Dios me dio licencia. Subí los escalones de 2 en 2 hasta llegar a la habitación. Cerré la puerta, puse seguro, prendí las luces, todo, prendí el flash de mi teléfono, abrí las cortinas, porque pues yo decía, si pasa algo, o sea, que mínimo un vecino me auxilie, porque de verdad yo estaba muy asustada. Todas las luces de la casa seguían prendidas, como diario yo lo hacía. Al momento de subirme a la cama, porque yo estaba asustada, yo me subí a la cama y estaba pegada contra la pared y yo me ponía en el rincón, ¿sabes? Toda asustada. Y empiezo a escuchar pum, pum, pum. O sea, que alguien iba subiendo la escalera. O sea, fue donde dije, ya valí, ya valí. Para esto, pues yo tengo una anécdota de cuando éramos niños que también es igualita a esta. Nada más que creo que cuando éramos niños éramos más valientes porque aventábamos cosas, o sea, decíamos, alguien se metió a la casa y aventábamos cosas por la escalera como para hacer ruido, ¿sabes? Como para que se fueran o darles un golpe o algo. Pero esta vez yo estaba sola. Esta vez yo estaba sola y solo escuchaba como alguien subía y yo contaba los escalones y lo hacía todavía más tenebroso porque cuando llega al último escalón, ya que subió a la segunda planta de la casa, se detenía. Entonces yo tenía tanto miedo, o sea, que lo que fuera que había ahí caminara hacia mi habitación. Y yo tenía mucho miedo porque a veces se apagaban las luces, entonces por ende yo tenía siempre el flash ahí a la mano o el celular a la mano y siempre cargado porque decía, si algo pasa, yo necesito salir, ¿sabes? O sea, de hecho yo planeaba siempre en mi mente de que cómo me voy a escapar si algo pasa, ¿sabes? O sea, de que casi quebrar la ventana de la habitación de mi papá y brincarme y aventarme a la cochera, o sea, aventarme por la ventana a la cochera y caer en la camioneta, qué sé yo. Unas ideas bien turbias que yo tenía también. Y eso fue básicamente una parte de la historia. Y bueno, para no hacer tan largo el video, pues sí quiero nada más recalcar que pues mi papá siempre estuvo en negación con muchas cosas que pasaban en esa casa. Les estoy hablando que
creo que ya eso lo dejaré para otros videos, pero les estoy diciendo, yo tenía Barbies, a veces en la noche hablaban. Yo me acuerdo que eran de esas que le picabas a un botón y era como que, ay, soy Barbie, y no sé qué, o cantaban o así. De la nada, en la madrugada, empezaba el ruido, ¿sabes? Yo corría con mi papá. O sea, y era como, déjame dormir contigo, ¿sabes? O sea, no podía yo. Y ya de grande, yo lo que hacía, mi rutina para dormir era, primeramente, esperar a que regresaran, porque eso a mí me daba tranquilidad de que si algo pasaba, ellos iban a estar ahí. O sea, que si yo salía gritando, ellos iban a estar ahí. Y agarré una manía que yo sé que a lo mejor no es buena, pero agarré esta manía de dormirme con audífonos. En aquel tiempo todavía eran este tipo de audífonos, no había inalámbricos, etc., ¿sabes? No había de ese tipo. Entonces yo me dormía con los audífonos, que no es seguro, porque uno se puede ahí medio ahorcar con los cables. Y aparte, pues yo no sé si sea como saludable dormirte con ambos audífonos, pero yo lo que intentaba hacer era no quería escuchar. Yo no quería escuchar, no quería, ¿sabes? Porque si yo me dormía sin los audífonos era como se escuchaba que golpeaban puertas, se escuchaban ruidos abajo. Recuerdo una vez que se escuchó como si se quebraran todos los platos y yo no salí. Esperé a que regresara mi hermano y le dije, oye, es que escuché como que aventaron todos los trastes y se quebraron. ¿Puedes asomarte? Porque claramente yo no bajé, ¿sabes? Y mi hermano, no pasó nada. O sea, eran ese tipo de cosas, ¿sabes? Y también aparte para dormirme, yo me tapaba toda. O sea, te estoy diciendo que yo casi lo que dejaba destapado era mi nariz, pero la boca toda me tapaba. Audífonos y era la manera en la que yo podía dormir. Tomaba pastillas naturales para dormir que no me hicieran adicción, porque sí era como muy tenso el ambiente para mí estar ahí, pero al final del día pues yo estaba agradecida porque mi papá nos había invitado a estar ahí con él, o sea, era una manera como de forjar una relación con él, aunque pues por tema de la casa pues sí estaba complicado y yo siempre me quería ir, ¿sabes? Yo siempre me quería ir, era como, y si busco algo para rentar yo sola, y si trabajo, y si esto y si lo otro, o sea, me hacía tantas ideas en la cabeza, pero al final del día dije, a ver, es mi papá, no me ha pasado nada físico, entonces era como que aquí voy a seguir. Y la misma rutina, cada noche era taparme y yo no quería escuchar absolutamente nada. Y no sé si yo tengo una sensibilidad a todo lo paranormal, no lo sé. No lo sé porque no es la única cosa que me ha pasado, de hecho tengo muchísimas historias, pero pues esas ya las dejaré para otros videos. Esta es la que más me marcó porque yo nunca había estado en esta experiencia donde algo saliera volando. Sí, ruidos, a lo mejor sí golpes, pero ya que se escucharan trastes como si los estuvieran así quebrando. Y mi papá era como que, ay, es el vecino, es el vecino. Y yo, es que se escuchó aquí en la casa, se escuchó aquí adentro, como si los hubieran quebrado así de jalón. No, o sea, yo dije, nunca le voy a ganar a mi papá. Entonces era como, ¿sabes? O sea, lidiar con eso. Bañarme, yo no permitía que me cayera jabón ni champú a los ojos porque también sentía que alguien me estaba viendo. O sea, todo el tiempo que yo caminaba para X área de la casa era sentir que alguien me seguía y sentir que alguien me estaba viendo. Y pues todo era complicado, pero al final del día no pasó a mayores. Eh, Me gradué, me tuve que ir de la ciudad por tema laboral, entonces ya no regresé. Y cuando regreso de visita, los juguetes que yo tenía los tiré. O sea, no sé, o sea, cualquier cosa rara que yo sienta en la habitación, la tiro, la muevo, la escondo en el closet. Y pues es siempre dormirme con una lamparita, ¿sabes?
una lamparita de noche o poner el flash o cosas así. Pero yo trato de, sabes, como no estar tanto ahí y no porque no quiera ver a mi papá, sino porque me da demasiado miedo y pues cada que vamos se sigue sintiendo ese ambiente, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor mi papá está acostumbrado a eso, no sé, o sea, porque pues también es complicado como aceptar que algo está pasando y buscar la ayuda y que esa ayuda realmente sea funcional. Entonces, no sé si también por lo viejo de la casa, porque mi papá, les digo, se separa de mi mamá y esa casa se decayó bastante, los muebles, o sea, y todo. Y por ahí leí en internet que también el tener una casa así como muy decaída, como que daba pie a que estas entidades o estas energías, no sé, habitaran este tipo de lugares porque viven de esa energía pesada, o sea, ¿sabes? Y digo, al final del día no sé, nunca me he puesto a investigar esos temas, pero pues es lo que pasó. Y, y así. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, no sé, alguien que me diga que no estoy loca, se lo agradecería. Y pues bueno, este es el final del video. Y probablemente en un futuro cuente más historias de esta, porque tengo muchísimas en muchísimos lugares, inclusive sueños bien raros, sueños que creo que les llaman viajes astrales, de verdad. Y ay, me asusté. Pero bueno, aquí termina el video, y espero les haya gustado y ya pues luego hablaremos de más cosas.